Eduardo Matoso, que está con nosotros, y vamos a preguntarle esto: ¿qué significa que Lino Barañao siga y en la política de Estado? ¿Va a seguir una política de Estado y cómo puede repercutir en la provincia de Santa Fe? Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias. Gracias por estar. Un gusto de estar acá. Le decía fuera de cámara una cuestión que a mí, desde el punto de vista de la anécdota, ¿no? Primero quiero arrancar con una anécdota. Fue aplaudido por todos, Macri, y también destacado, digamos, por Cristina. Dicen, me encanta que Macri haya elegido a un ministro que viene de la gestión anterior. Termina en la buena relación entre Macri y Cristina, y ya hay muchos del Frente para la Victoria que le dijeron, che, ¿qué hace Barañao todavía que no renunció cuando la están castigando a la líder del Frente para la Victoria? ¿Eso puede repercutir en la política de Estado? ¿Ese tire y afloje? No, yo creo que también de la misma manera de lo que vos, el comentario que hacías, creo que es muy importante que varios áreas de gobierno se conviertan en política de Estado. Los temas de salud tienen que ser política de Estado. O vos le podés dar un matiz, le podés dar otro, pero tiene que ser política de Estado. Y un tema que hace a la competitividad del territorio, como es la aplicación de la ciencia y la tecnología a la solución de los problemas de la gente, a incorporar los conocimientos a las empresas y al Estado para las mejores prestaciones y a las empresas para ser más competitivas en el mundo que nos toca vivir, creo que tiene que ser una política que trascienda los gobiernos. Yo creo que van a existir esto de que me gusta, no me gusta, lo que ustedes decían, las batallas en las redes sociales, de los que están de un lado, los que le ven todo lo malo, todo lo bueno, digamos. Yo creo que está en el medio la cosa, siempre está en el medio. Pasa por el medio. Pasa por el medio. Pero creo que hay que apostar a esto de la continuidad de las políticas, que a veces no son las personas. En este caso está encabezado por Lino Barañao, pero no por eso tiene que ser continuidad de modelo o continuidad de una persona. Claro. ¿No? Cuando el tema se ha apropiado por parte de la sociedad, o por lo menos de los que están más acercados a esa temática. Está muy bueno lo que acaba de decir, o sea, está más allá de una persona, es la simbología de la persona, pero con un montón de gente que viene trabajando. ¿Hace cuánto ya que Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel nacional? Y fue 8 años. 8 años. Fue en la gestión de Cristina Kirchner. Era no secretaría, como acá, y pasó a ser ministerio. Hay cuestiones que la sociedad no va a dar un paso para atrás, ni siquiera la dirigencia. Sí. O sea, es un avance y va a seguir para adelante esto. Yo creo que, lo hablábamos fuera de cámara también, hay que destacar, lo decían las primeras, cuando apenas lo designaron a Barañao, yo ya estaba designado, me hicieron una nota a las 7 de la mañana y me decían qué pensaba de la designación de la continuidad de Barañao. Hay que decirlo con todas las letras. Como provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe no ha sido discriminada en las áreas de ciencia y tecnología, como lo fue en otras áreas que ni recibían a sus funcionarios para discutir la política agropecuaria, siendo el peso que tiene Santa Fe en la política agropecuaria. Hablando de eso, porque uno con el tema de ciencia y tecnología, probablemente por lo que genera, por el impacto visual, de ver salir el ARSAT 1, el ARSAT 2, ¿no es cierto?, uno que le queda una imagen, ¿no? Pero en la provincia de Santa Fe yo recuerdo que la doctora Chan, ¿puede ser?, sí, que descubre, ¿no es cierto?, logra aislar un gen que hace resistente a las plantas a la sequía. Que hace resistente. Al estrés hídrico, mejor dicho. Exactamente. Logra aislar un gen, después de probar infinidad de veces, ¿cierto?, para que esa semilla, aunque tenga sequía, funcione. Exactamente. ¿Está? Sería no es sequía. Por eso yo decía, el nombre común es sequía, es estrés hídrico, o sea que puede resistir mayor periodo de tiempo con ausencia de agua, pero necesita el agua, no es que no vaya a necesitar el agua. ¿Y eso de Santa Fe? Eso se desarrolló en la Universidad Nacional del Litoral, luego se creó un instituto de doble dependencia con el CONICET, se licenció la patente y se la presentó con una empresa de capitales nacionales, que es Bioceres, una acumulación de capitales de muchos pequeños productores o medianos productores. Se la patentó en más de 10 países del mundo y recién, empezamos en el 2003 con esto, recién este año se habilitó en la Argentina a poder usar. O sea, no se ha sembrado todavía con esa semilla. Va a estar recién disponible para la cosecha 2017.
O sea, y esto es muy representativo de los esto, tiempos que lleva las innovaciones en ciencia y tecnología. Sí, bueno, pero cualquiera podría esperar dentro de 15, 20 años, ¿no? Dentro lo que de está diciendo el ministro es que medio. el rinde, más allá de del exceso de lluvia o la falta de agua que va a tener no solamente la soja, porque creo que esto después se pudo aislar otras semillas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en estos momentos está aplicado a maíz, se le está empezando a aplicar a maíz, soja y girasol. El rinde pero naturalmente está tiene que ser otro. licenciada fuera del país para otros productos que en la Argentina no tienen impacto. Con un resguardo de que si esas empresas que aplican esa tecnología en el país tienen que no cobrarle royalty a los productores, digamos. O sea, porque es conocimiento nacional que fue licenciado fuera. O sea, lo que nosotros hicimos fue valorizar el conocimiento. Ahora, ¿cuántos estados provinciales tienen Ministerio de Ciencia y Tecnología? Córdoba y Santa Fe. Córdoba lo tuvo en la gestión de Schiaretti anterior, lo dejó de tener y ahora lo volvió a subir a este rango. Santa Fe fue de subsecretaría, secretaría y ahora ministerio. Precisamente la semana que viene tengo una reunión, yo estuve reunido con Lino Barañao hace 2 semanas, tratando de articular las políticas nacionales con las provinciales. Me comentaba que esto es importantísimo. Fue el primero en agenda que tuvo una reunión con Lino Barañao en esta nueva gestión. Nosotros tomamos una actitud, digamos, de ser protagonista en esta temática. Digo, esto para que entienda la gente, no es un hecho menor que el primer ministro o el primer funcionario, debe haber un montón de secretarios de Estado, secretarios, no sé cómo será en otras jurisdicciones, pero la primer persona política de un Estado provincial que se reúne con el ministro nacional fue usted. Exactamente. En el día de la fecha se está reuniendo el ministro de Córdoba, con el cual la semana que viene vamos a tener una reunión para coordinar actividades conjuntas y empezar a hacer federalismo en serio. Digamos. Los planteos que yo le hice a Barañao fueron... Después quiero hacer un párrafo aparte de eso, porque es toda una definición. Por supuesto. El planteo que le hice a Barañao fue de articular políticas. O sea, el peso de la nación en fondos para estas temáticas y el peso de la provincia de Santa Fe, o sea... A ver, tengamos en cuenta que la provincia de Santa Fe tiene una agencia que financia proyectos aplicados a la producción, proyectos para mejorar la salud pública, etcétera, etcétera, con 60 millones en promedio de pesos. Anuales. Y la Nación, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, del cual yo formaba parte y formo por 6 meses más de su directorio, maneja un presupuesto de 1.500 el año pasado, el 2014, 1.900 millones en el 2015, con lo cual es muy importante articular políticas con la nación porque no podemos hacer lo mismo y lo que tenemos que hacer es parte de complementarnos. esos casi 2.000 millones podrían afectarse al trabajo del ministerio de la provincia de Santa Fe de Ciencia. Totalmente, o sea, antes de la existencia del ministerio por parte de la provincia, tanto el sistema científico y universitario, digamos, científico-tecnológico, y las empresas de la provincia de Santa Fe captaban de esos fondos concursables más del 10% de esos fondos, siendo que en promedio vos tomás el PBI de la provincia de Santa Fe está 8,311, o sea, un 10% hablemos que es, y la provincia participa en muy importantemente. ¿Por qué? Porque tiene empresas competitivas, y porque tiene a la vez un sistema científico-tecnológico muy importante. Ahí está, vamos a hacer esa pregunta, fortaleza. La pregunta del ABC, un pequeño manual para la gente que nos está viendo, que no está muy empapada sobre esto y cómo puede repercutir. ¿Cómo va a repercutir con los científicos de Santa Fe? Bueno, con los científicos es la creación de su ministerio. Sí, es una apuesta, estamos valorizando la temática. O sea, el proceso con Hermes Wiener de llevarlo a nivel de Secretaría de Estado, con Antonio Bonfatti, de crear una agencia que financie estas actividades, y con el gobernador Miguel Lifchi, de llevarlo a rango de ministerio, son señales clarísimas, digamos, que este tema
es un tema prioritario. Y el tema Pero, prioritario a ver, es para el hombre incorporar común, ministro, conocimiento para el a la hombre producción. común. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el LIF fabrica medicamentos. Sí. En la provincia de Santa Fe, o en la ciudad de Santa Fe, uno cree que no hay, pero hay mucha industria. Los hombres que van a estar en su ministerio van a estar a disposición, por ejemplo, para ayudar en el tema de medicamentos, por ejemplo, para ayudar a distintas industrias. Así como se dijo, de pronto pudimos aislar un gen de una semilla. Es así, o sea, para que la gente le entienda el hombre común, ¿no? Sí, sí. La provincia de Santa Fe no hace ciencia. Los que hacen ciencia son las universidades que son autónomas, algunas empresas de base tecnológica, el CONICET, el INTI, el INTA. Entonces lo que nosotros tenemos que jugar es a articular esa ciencia y tecnología que se hace en el territorio y a veces fuera del territorio a temas prácticos de solución de las empresas, de su competitividad, del Estado, de su prestación de mejores servicios. Vos citabas el tema de la producción pública de medicamentos. En el país, en producción pública de medicamentos, hay aproximadamente unos 9 organismos de distinta índole. Pero los 3 de punta son Hemoderivados de Córdoba, que está en la Universidad Nacional de Córdoba, que viene de los años 80, fue con la primera democracia, con la entrada en la democracia se armó Hemoderivados de Córdoba, y el LIF en Santa Fe, el Laboratorio Industrial de Fármacos, que reside acá en la ciudad de Santa Fe, y el LEM, que depende de la municipalidad de Es que mucha Rosario. gente O sea, que que nosotros va al tenemos... Cuyen o que va al Iturraspe no sabe que muchísimos de los medicamentos que le dan, le proveen, ¿no es cierto?, están fabricados acá en la propia ciudad de Santa Fe, y creo que en Rosario hay algo de eso también, El LEM, ¿no? el LEM. Sí. Es un laboratorio de especialidades medicinales que depende de la municipalidad. Pero fíjate vos el tema que el viernes me reúno con un director de una agencia nacional que tiene que ver con los laboratorios públicos y que tienen fondos para promover la producción pública de medicamentos, y le presento una carpeta que hemos consensuado con el ministro de Salud de la provincia, de un proyecto que nos presentó la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, de una planta piloto multipropósito para la producción de vacunas contra la hepatitis B a futuro, digamos, o sea, y otras cosas más. Digo esto porque para no hacer el listado, digamos, es una cuestión de impacto. Y así como esto le vamos a presentar carpetas del LEM. El tema es coordinar, el tema es cómo hacemos para poner a disposición lo que se hace desde el sector científico-tecnológico a la solución de los problemas de la gente. La situación ahora que se puede dar con este debate de federalismo o no, si Macri, el gobierno de Macri va a ser más federal o no, o menos que kirchnerismo. ¿Cómo lo puede usted traducir en ese concepto que brinda? Vamos a hacer federalismo en serio. ¿Qué significa, digamos? O sea, que hasta ahora no había ningún esbozo de federalismo en su área, por ejemplo. Más allá me dio también una determinación interesante. Lo que sucedía con la seguridad, con la obra pública, con el plan de vivienda, con la salud, la educación, no se vivió con ciencia y tecnología, sí. No se discriminó, digamos, como en otras áreas. Ahora, es todo un concepto vamos a hacer federalismo en serio. Yo creo que, primero te voy a decir una cuestión de fondo. Para mí, yo soy convencido del modelo republicano y federal de gobierno, y creo que para empezar a transitar federalismo en serio tenemos que rediscutir la coparticipación, porque vos no podés con una concentración de fondos de ingresos públicos en la nación y la pequeña tajada en las provincias, no podés hacer, veníamos del 55% nación contra 45% en alguna época. Me acuerdo cuando Cafiero con Alfonsín, cuando Cafiero era gobernador, de esa ley de coparticipación que se discutió, a más de un 80% de concentración de los ingresos públicos en la nación. Así tenés muy pocas posibilidades de hacer políticas federales. Ahora voy al tema que vos me preguntas en particular. O sea, en mi reunión con Barañao, él destacó que la consigna que le había dado el presidente era trabajar, en cuestiones de impacto y articuladamente con las provincias.
iba No me a hable relanzar. difícil. En cuestiones de impacto y articuladamente, no me hable difícil, no entiendo. Impacto, que se vean, que, pero ahora sí. sean Tangible, visible enseguida. tangibles, ¿eh? Está bien. Y en forma iban a relanzar el COFECIT, este Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, le iban a dar un protagonismo importante y bueno, yo le propuse cofinanciar programas, se lo dije en la reunión, en la rueda de prensa que tuvimos después, lo dijo él, con lo cual nosotros estamos preparando distintas líneas para ir a discutir un cofinanciamiento, obviamente, en estas proporciones que estamos hablando, con la Nación en temas de interés de la provincia. Si nosotros queremos articular en la región centro, tenemos que empezar a tocar temas concretos, tangibles. Ya estuvimos conversando, el ministro Walter Robledo se lo tiró a Schiaretti, Miguel Lichi me dijo que le demos para adelante con esto, de empezar a hacer algunas cuestiones piloto, digamos, es decir, producción pública de medicamentos. Tenemos los laboratorios más importantes de producción pública de medicamentos. Busquemos los equipos de ambas provincias y busquemos qué se puede hacer para que pasen de producir genérico a producir otros principios activos que ya no serían genéricos. A ver, medicamentos, por ejemplo, medicina oncológica, ¿puede ser? Sí, puede ser. O sea, la medicina oncológica en general tiene, o sea, más vacunas. Más vacunas. ¿Por qué vacunas? Porque el Estado se tiene que hacer cargo de lo que han dejado de lado los laboratorios privados. Como la Organización Mundial de la Salud fija los precios de las vacunas, los laboratorios internacionales no se preocupan mucho en desarrollar... Está muy bueno lo que acaba de decir, porque ese es otro estas debate. cosas para ciertas enfermedades que son muy... Más allá que usted me va a decir, no, si el Estado debe regular cómo es el mercado justamente de medicamentos. Se ve mucho en las películas, ¿no? Los lobbies que tienen los laboratorios. Hoy salta, digamos, lamentablemente, una noticia negativa, digamos, de el lobby y el trabajo que han tenido y cómo han ejercido su trabajo los laboratorios en otra cuestión, que es la efedrina, por ejemplo, con su relación con la Cedronar y el narcotráfico, digo. Pero, ¿cómo es ese famoso lobby de los laboratorios en un cargo como el de usted? O sea, ¿recibe presiones un funcionario, por ejemplo, de laboratorios? No importa, digamos, sobre una cuestión detallada, ¿no? Pero usted me imagino que debe tener charlas constantemente con científicos. No, lo que pasa es que uno tiene que compatibilizar lo público y es compatible, digamos. O sea, por ejemplo, a ver, el caso que está radicado en la ciudad de Santa Fe, Celtec. Porque ustedes con la Celtec. Celtec. Produce eritroproyectina recombinante para 14 países y está habilitado en 14 países. El precio que tiene el gramo de ese principio activo depende del mercado. Y aquí es mucho más barato, por supuesto que es mucho más barato. Entonces, pero desarrollarlo con capitales privados hace que vos puedas desarrollar ciertas plataformas donde vos estás exportando y dando trabajo de calidad en la región a otros países y abaratando los costos locales. Lo que yo decía hoy del tema de la semilla. ¿El Estado se termina transformando en un obstáculo para estos laboratorios? No, porque yo creo que... ¿En competencia en cierta forma? No, el mercado, por eso digo, o sea, el mercado que toca el Estado es importante, sí, pero bueno, no... pero también, si volvemos al primero de los temas, que es haber encontrado ese gen, fue el Estado el que beneficia a un montón de productores privados que de pronto a partir de 2017 de una hectárea van a sacar mucho más soja o maíz. Bueno, en este caso... Y es el Estado el que sí. Bueno, pero de alguna forma no fue el vos privado el que competitivo al territorio. invirtió, jugó
No, pero los privados en este caso invirtieron, ¿eh? Sí, o sea, tiene razón, hubo en este apoyo. caso invirtieron cuando Porque esta investigación, estamos hablando ¿cuánto? del 2003. A ver, cuando estamos Claro, hablando de privados, claro, ¿quiénes son tiene razón. los privados? ¿Quiénes son el sector privado? ¿Cómo estaría conformado? ¿Con En qué este caso empresa es, importante? A ver, cuando en me este dice- caso es Bioceres. Bioceres es Ajá. un cúmulo de pequeños productores y medianos productores que ponían una cuota aparte para desarrollar proyectos biotecnológicos. O sea, no a son ser las aplicados. cerealeras, Y digamos, terminaron que la- socios que la de la- las demonizaron en un No, momento, ¿no? ¿Terminaron socios de la patente o no? Somos socios de la patente del CONICET, de la Universidad y Bioceres. Ajá. Esto es muy importante cuando digo yo somos, porque yo soy de la Universidad Nacional del Litoral. Esto es muy importante porque si vos querés protegerla a nivel internacional, ni el CONICET ni la universidad tienen las herramientas para protegerlo como está patentado en India, en China, en Estados Unidos, en México, en Brasil. Vos tenés que gestionar de forma eficiente tus conocimientos, con los resguardos del sector público, lo que decía el tema de los royalties de los productores, etcétera, etcétera. La última pregunta vamos a arrancar al revés de cómo tendríamos que haber comenzado, porque después de todo esto le tengo que, para que conozca mucho más la gente su perfil, a mí me han dicho un cuadro académico, pero también, o sea, me dijeron esto y quiero, digamos, corroborarlo, un cuadro político también. No es que va a venir, viene un técnico, o sea, en la tecnocracia, digamos, absoluta que nos tenían acostumbrados en los 90, che, todo es manejado por 2 políticos y 20.000 técnicos. No, o sea, no, usted tiene una formación académica muy importante, pero también, digamos, tiene gestión. Yo he estado en la gestión universitaria los últimos 20 años. Me tocó me convocaron para poner en marcha el Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación, que es un centro señero en Latinoamérica en estas cuestiones de acercar los conocimientos a la producción y al Estado. Fui secretario general de la Universidad Nacional Litoral en el 2000 al 2003, épocas difíciles de crisis que no había un ¿Cuando peso. estaba Astorero? No, Barletta. Barletta ya. Y bueno, y después tuve a mi cargo la puesta en marcha de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y, bueno, digamos, yo he estado, me he formado técnicamente, pero yo soy una persona política, porque se necesita para estas cuestiones. A ver, o sea, porque, a ver, para que entiendan mucho más la gente, en esta cuestión del Frente Progresista, más allá de que Matoso es realmente elogiado por muchos, es su trabajo, en esto más de 20 años, por 20 años, digamos, en una cuestión política, pero también académico, etcétera, etcétera, viene con en un acuerdo, digamos, por el radicalismo. Totalmente. Por el radicalismo. Sí, sí. Muchas gracias, ministro. Un gusto. Gracias. Nos vemos.